la primera aparición de la Virgen María a los hombres. Sucedió en la noche del 2 de enero del año 40, cuando la Virgen María aún estaba viva y supuestamente vivía en Éfeso. En España se produjo su primera aparición, que bien puede considerarse una bilocación. Santiago, el apóstol, se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro, cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gratia plena, y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un altar de mármol. Fue así que surgió la advocación de la Virgen del Pilar en España, y posteriormente los milagros y la tumba del apóstol fueron los artífices del Camino de Santiago. La fiesta de Santiago Apóstol se celebra el 25 de julio. La aparición de María. Por los años 40, unos 7 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, salió de Roma el apóstol Santiago, quien ya había recorrido Palestina, Tiro, Sidón, Grecia e Italia, predicando el Evangelio. Desde Roma se dirigió a España, la más importante y rica región de Bética. Embarcó para Sevilla, a donde llegó e inició su evangelización. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, se le aparece y le pidió al apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie, y prometió que permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar. El apóstol Santiago y los 8 testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio. Y con el concurso de los conversos, la obra se puso en marcha con más rapidez, pero antes que estuviese terminada la iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para servicio de la misma, la consagró y le dio el título de Santa María del Pilar, antes de regresar a Judea. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima, un lugar de peregrinación famoso en el mundo entero, que no fue destruido en la Guerra Civil Española, puesto que las bombas que se lanzaron no explotaron, pudiéndose hoy en día verse expuestas en el interior de la basílica. Santiago y la Virgen María. Santiago preparó el camino para la Virgen María en España y también su llegada al Nuevo Mundo. Es el apóstol de la Virgen María, también conocido como el apóstol de la paz. En 1519, Hernán Cortés llegó a Veracruz y en la Antigua construyó la primera iglesia dedicada a Santiago en el continente americano. También en 1521, cuando México fue conquistada, Cortés construyó una iglesia en las ruinas de los aztecas que al igual fue dedicada a Santiago Apóstol. A este templo se dirigía San Juan Diego el 9 de diciembre de 1531 para recibir clases de catecismo y oír la Santa Misa, ya que era la fiesta de la Inmaculada Concepción. En 1981 se reportó el comienzo de las supuestas apariciones de Nuestra Señora en Medjugorje, bajo el título de Reina de la Paz. Unos años antes se había construido una iglesia en ese lugar dedicada a Santiago Apóstol. Santiago ha preparado el camino para que el mundo reconozca a la Virgen Santísima como pilar de nuestra Iglesia.